Todos hemos visto a esta enfermera que cuando canula, coloca el catéter venoso periférico, lo hace perfecto, pero sobre todo lo hace bien en personas que tienen edema o tienen hinchazón o prácticamente padecen obesidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que estas enfermeras son tan acertadas al colocar un catéter venoso periférico en una vena que no se ve y que obviamente a lo mejor por un edema no se ve el catéter, pero lo colocan? En este video te voy a dar su secreto y los tips a continuación te van a ayudar mucho. Primeramente, valorar qué tan accesible es colocarle un dispositivo venoso periférico, un catéter. ¿Qué tan recomendable es? Existen otros catéteres. El PICC, que es el catéter de inserción periférica central, o también el catéter venoso central, lo que tú gustes, y también a valoración de clínica de catéteres. Pero si tú dices que esta paciente puede tener un dispositivo venoso periférico, un catéter venoso periférico, lo puede tener sin ningún problema, pero algunas veces la anatomía te lo va a impedir, ¿ok? Pero no es difícil, pero es de suma importancia primeramente valorar si es viable o no es viable, ¿ok? Antes de puncionar, antes de crear ese dolor, esa molestia, es primero decidir si lo podemos hacer o no con valoración, ¿ok? 2, también es de suma importancia saber decir, mejor yo no, le voy a hablar a mi compañera. Porque obviamente entre menos punciones tenga el paciente, pues obviamente el paciente no va a tener tantas molestias. Y ahí les digo, pacientes, enfermero o enfermera que te puncione más de 2 veces, aguas, porque ahí ya podrías como tal meterte en cuestión legal. Entonces, aguas también con las enfermeras y enfermeros que puncionan más de 2 veces y tenemos pacientes multipuncionados. Aguas con eso. Pero si tú eres una enfermera o un enfermero que dices, sí lo voy a colocar, bueno, debes de saber que hay muchos tipos de catéteres. Estos catéteres para estas personas que padecen edemas, que padecen obesidad y que no se le ven las venitas, es de suma importancia poder colocar y saber qué tipo de catéter vas a ocupar. Entonces, lo recomendable es que entre mayor sea el catéter, mucho mejor va a ser la administración en cantidad de fluidos, ¿ok? Que a ver, te repito, podrás colocar un catéter 22, 24, un catéter pediátrico, pero si no te funciona a volumen que tú ocupas en un paciente, una paciente que está chocada, pues obviamente pues no te va a servir de nada un catéter de este tamaño. Entre mayor sea el calibre, mucho mejor. Y sobre todo para poder tener un buen retorno, una buena administración y que ese catéter perdure lo más que se pueda, obviamente, y no poder como tal avanzar a los PICC o centrales, que te repito, en estos casos no son malos y obviamente son adecuados para este tipo de pacientes. Entonces, sí, un catéter 22-24 te va a facilitar la inserción perfectamente, pero ¿te va a servir? Es mejor ocupar un 20 para abajo, un 20, un 18, los que se ocupan, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le hago para yo ver las venas? Puedes ocupar la terapia calor, la vasodilatación local. Lo que tienes que hacer es simplemente llenar un guante con agua calientita, no que queme, no vamos a quemar a la paciente o al paciente, y colocársela sobre el miembro, ¿ok? Ya sea en la mano, en el antebrazo, en el brazo y todo ello, ¿no? Para poder causar vasodilatación y de esta forma poder visualizar bien las venas, que te repito, el que tú las visualices no es garantía que le vayas a dar a la vena. Por eso es importante que también, aparte de que las visualices, las tengas que palpar y poder detectar si esa vena es viable, ¿ok? Podremos tener muchas venas, las podemos ver, pero si no son viables, la técnica va a ser incorrecta. Utiliza la técnica de gravedad en este tipo de pacientes. Yo lo he ocupado. ¿Qué significa técnica de gravedad? Bueno, pues cuando vas a canalizar tu paciente, no va a estar así. Obviamente lo que queremos es que el retorno sanguíneo se mantenga en la extremidad más distal. Si yo quiero colocar un catéter venoso en el dorso de la mano, yo requiero que la sangre se mantenga aquí para poder crear esta vasodilatación apoyándome con el calor. Entonces, los brazos abajo e incluso cuando tú colocas el torniquete, coloca el torniquete cuando el brazo
esté abajo. Te va a ayudar muchísimo, porque te repito, la sangre circula en las venas a través de la presión de los músculos y a través de las válvulas de cada una de estas venas. Si yo mantengo como tal la presión acá abajo, mira, por gravedad, te lo voy a enseñar. Bueno, la mano. Chécate, si mantengo la mano abajo, sin ningún problema, voy a empezar a ver que sin apretar la mano, ya las venas se me empiezan a marcar. ¿Ok? Ya lo podemos ver. Si yo coloco el torniquete y aprieto la mano, mira, como tal, ya se van a ver más y más las venas, porque con la gravedad estoy haciendo que la sangre se retenga. ¿Ok? Esto va a haber una complicación, que si nosotros colocamos como tal, obviamente el catéter, lo colocamos bien, pero tenemos una presión arriba y por gravedad, la sangre, si tú llegas a quitar como tal la aguja que puncionaste, la llegas a quitar rápido, el paciente tiene mayor riesgo a chorrear la sangre. Por eso es que una vez que ya ocupaste esta técnica de gravedad y todo y colocaste catéter, es de suma importancia que ahora coloques la mano de esta forma, hacia arriba, para que tú una vez quitando el torniquete, esta sangre que tenías acá arriba la pueda bajar. Bueno, más bien subir, que sea más proximal y poder liberar las presiones de acá arriba. Yo puedo quitar la aguja y tendré menos riesgo de derramar sangre. Eso es de suma importancia. Por eso la gravedad sí te va a ayudar al momento de puncionar, pero puede ser un riesgo a que tú puedas manchar o puedas hacer que la sangre se escurra. Es de suma importancia eso, ¿ok? Juega y ocupa la gravedad a tu favor. Otra cosa, explora, no solamente te quedes con la mano, ve hacia tu brazo posterior, anterior, vena cefálica, vena basílica, lo que sea. Den más de 3 venas al verlas y con posibilidades. Te repito, el que las veas no es garantía que le vayas a dar, ¿ok? Tienes que verlas y palparlas. Si tú no la ves, pálpala y vas a ver la dirección de la vena. Y a partir de eso vas a poder ubicar el catéter venoso. En pacientes edematizadas o que padecen obesidad, en estos tipos de pacientes, llegan a tener que las venas no se ven, pero se palpan. ¿Ok? Y se palpan bastante bien. ¿Quieres hacer que las venas profundas resalten? Te recomiendo el doble torniquete. ¿Y qué crees? Eso no todos los enfermeros te lo dicen, ¿vale? Entonces, el doble torniquete lo podemos hacer. Te voy a enseñar cómo. Supongamos que nosotros queremos resaltar las venas más profundas. Que te repito, que coloquemos doble torniquete no significa que vamos a apretar más, ¿ok? ¿Por qué? Porque con un primer torniquete sí vamos a crear como tal, pues el apretón para que se resalten las venas. Pero con el segundo torniquete voy a fijar y voy a resaltar las venas profundas, ¿ok? Pero también tiene su riesgo, no como con la gravedad. Nos van a poder ayudar a visualizar bien las venas, pero el paciente no puede tener tanta presión en el brazo porque esta vena que vamos a puncionar puede colapsar. ¿Qué pasa si tú estiras algo durante mucho tiempo? Imagínate que tú yo aquí tenía algo para demostrártelo. Te iba a poner una liga de esas de... bueno, a ver, imagínatelo. Supongamos que nosotros vamos a estirar algo. Si yo esto que estoy estirando lo corto o lo punciono o lo perforo, ¿tú qué crees que pase con este objeto que estoy estirando mucho? Se va a romper o la vena se colapsa. Si yo coloco los 2 torniquetes, obviamente estoy tensando la vena porque uno me está fijando, otro me lo está apretando, funciona el torniquete. Si yo coloco el catéter así y sobre todo muy rápido, puedo colapsar la vena. Entonces, Toño, ¿por qué me das este consejo si no me está sirviendo? Sí, sí te puede servir para ver en este tipo de pacientes con edema o que padecen obesidad.
Pero la técnica aquí tiene que ser exacta y con el catéter exacto. Es decir, que no podemos colocar un catéter de alto calibre en una vena tan pequeña porque si no, va a colapsar. ¿Ok? Y no podemos poner un pediátrico porque el pinche catéter se te va a salir. ¿Ok? Y más si el paciente está alzando y ocupando sus brazos. Por eso, otro tip. Evita las zonas con pliegues. Esto es un pliegue, evita esto, porque de repente el paciente se duerme, dobla el brazo, el catéter se dobla y la maquinita es que no baja la gotita, enfermera. Pues es que porque el paciente está bloqueando ese acceso por el pliegue, o a veces no puede movilizar bien la mano. Visualiza, palpa las venas del dorso del brazo, la parte posterior. Todo esto que ves aquí son venas muy buenas porque el paciente puede maniobrar, incluso puede girar la muñeca y esta vena nunca se va a modificar, ¿ok? Y va a tener mucha más libertad. Ahora, ya si de plano dices, no, es que no le entro, el ultrasonido. Algunos hospitales llegan a tener, al menos en el hospital donde estoy en el servicio social, lo tienen. Entonces, también es válido cómo colocar un catéter con ultrasonido. Y espero en un video a futuro poderte traer la técnica utilizando un ultrasonido. Y por último, tienes que ser paciente. Y retomando lo del principio, si no pudiste, si no te sientes seguro o segura, no lo hagas. Es bueno pedir ayuda de clínica de catéteres o de otra enfermera y de esa enfermera poder aprender para evitar lastimar a nuestros pacientes. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo videos por acá. Y nos vemos en un próximo video con más consejos.